En nombre de nuestro secretario general, Amadeo Nolasco Yenta, todo el secretariado del gremio y el consejo directivo, les damos la bienvenida en este 25 de noviembre, que es, obviamente, en el marco de políticas públicas, el acto de erradicación de la violencia contra la mujer. Por supuesto, vamos a tener en el panel la palabra de nuestra secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género, la compañera Graciela Pérez. La doctora Liliana Carrasco, traducción ejecutiva. La doctora médica pediatra especialista en violencias, la doctora Patricia Paggi, y supervisora del equipo contra la prevención a las violencias. El 25 de noviembre es el día para honrar a las sobrevivientes y a todas aquellas mujeres que están en la lucha todo el tiempo para poder atravesar este flagelo que como sociedad nos interpela constantemente. Nosotras, como mujeres empoderadas en este tipo de lucha constante, lo que debemos es defender esa bandera que día a día, desgraciadamente, las tenemos sometidas siempre al prejuicio y al abandono. Por esa razón, nosotras, las madres, las estudiantes, las trabajadoras, debemos a cotidiano defender nuestros derechos. Sabemos perfectamente que las políticas organizadas deben cuidarnos y dar seguridad para un entorno seguro, equitativo y respetuoso. Por esa razón, conmemoramos y honramos esa lucha, ese sacrificio que se hizo en la defensa de esos derechos, que hoy por hoy se ven diezmados, en donde nosotras debemos resguardarnos. ¿Y de qué manera? Levantando nuestras banderas, levantando nuestras voces en el día, en lo cotidiano, para que, a pesar de todo lo que vivimos en este mundo tan hostil, nuestras niñas, nuestras adolescentes puedan tener un mundo mejor, en libertad, con dignidad y con honra. Muchísimas gracias y les voy a dar la palabra a nuestra secretaria de Igualdad, la compañera Graciela Pérez, que nos habla este acto. Estoy muy feliz, muy contenta de poder reunirnos nuevamente a conmemorar este 25, que hoy es 26, no 25, lamentablemente lo hicimos ayer porque era lunes, y el lunes no es un día que se puedan movilizar las compañeras. Entonces lo hicimos el 26. Y que hayan venido y concurrido todas tan felices a escucharnos como todos los años. Les agradezco un montón. Les cuento nuevamente lo que les cuento siempre, que esto trae historia, porque en 1999 la Organización de Naciones Unidas designa al 25 de noviembre como Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque había ocurrido un hecho muy grave en República Dominicana, donde habían matado 3 hermanas militantes políticas, las hermanas Mirabal, y a partir de ahí, pero ya antes había muchas luchas por derechos de la mujer, pero a partir de ahí todo el mundo reaccionó. Y así fue que, como las Naciones Unidas instauró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, invitando a todos los gobiernos, entidades no gubernamentales, ONG, organizaciones sociales, a crear políticas públicas que concienticen y sensibilicen a la población de luchar contra la violencia. Miren cómo son las cosas, que les voy a contar un cuentito que seguramente todas lo sepan, o muchas. Hace 10 días, la Organización de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas votó una resolución, sacó una resolución
a instar a los gobiernos a luchar en contra de la violencia contra las mujeres, y se votó en Naciones Unidas, 190 países. 12 se abstuvieron, eso fueron 12 países musulmanes, que sabemos que los musulmanes con las mujeres no tienen muchos derechos, es más, casi ninguno, ni estudiar las dejan. Pero hubo un país que votó en contra. ¿Qué país votó en contra? La Argentina. Vergonzoso, lastimoso, cruel, porque nosotros somos occidentales y cristianos, y 172 afirmativos y uno negativo. ¿Negativo de quién? De la Argentina. Lamentable. Pero como no es vinculante, y hay organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, y si el gobierno no quiere luchar contra este flagelo, vamos a luchar nosotros las mujeres, lo seguimos conmemorando. Pero tengan en cuenta eso, cuál es la política que se viene. Poco les importa. Lamentablemente los femicidios en nuestro país siguen creciendo. Antes se mataba a una mujer a las 36 horas, ahora cada 26 horas. Es tremendo. Y las víctimas colaterales son muchísimas, porque la mayoría tiene hijos, dejan hijos pequeños, huérfanos, sin padre, el padre en la cárcel, o se suicida después, no sé por qué no se mató antes. Y la pero los chiquitos quedan solos. Y también hay muchos, y todo eso sucede, la mayoría, en el hogar, o con las parejas que desean amarlas locamente. No son, por eso son femicidios, porque suceden en el hogar, con las parejas de ellos, cuando se separan, no respetan los botones perimetrales, el cerco perimetral, el botón antipánico, no le importa nada, de nada, ninguno. Y la justicia lamentablemente hace muy poco hace para que esto no suceda. Pero solo el 12% de todas estas mujeres que murieron hasta octubre había hecho la denuncia. De la violencia, compañeros, se puede salir trabajando y mucho. Traten de salir de la violencia. Si tienen una relación tóxica, aléjense, pidan ayuda. Hay organismos que se las dan. OPA se las da, y ahora van a escuchar a las compañeras. Aléjense de relaciones tóxicas. Todas merecen una vida en libertad y con dignidad. Muchas gracias. Quería recordarles, tenemos el contact center que es 0800-348-1014, opción 4, que es violencia de género. Y ahora sí, vamos a escuchar las palabras de nuestra doctora Liliana Carrasco. Bueno, buen día a todas, a todos, a todas. Estamos acá otra vez, a ver si... Vamos más. Me gustó lo del botón antipático. Recontra antipático, exactamente. Es real que es antipático, es necesario, absolutamente necesario, pero sí, esto trae consecuencias. Y el día de hoy tiene que ver con esto, con hablar de una cantidad de cuestiones que hacen a la vida cotidiana de nosotros, de las mujeres, y también de los varones, y también de las disidencias, pero no perdiendo nunca el foco central, que es que las mujeres en el mundo somos las primeras personas que estamos expuestas, desde que nacemos, desde la concepción y hasta la muerte, expuestas a todas formas de violencia. Y hasta me animaría a decir, basta con saber un poquito de historia, ver lo que pasó con el cuerpo de Eva, para saber que la violencia continúa después de la muerte también, y a veces aún con mayor ensañamiento que antes. Tenemos historia acá para tener bien claro, ¿no?, que la violencia es desde la concepción, porque alguien que va a tener una niña
que gesta una niña empieza a tener una cantidad, les pregunto a los que están acá, mujeres, varones, que cuando a lo mejor se embarazaron, si al saber que tienen una niña llegando, no tienen preocupaciones que son distintas a las que tienen si tuvieran un varón en esas panzas. ¿Sí? Entonces, la violencia nos atraviesa toda la vida. Estamos entonces acá en este día de lucha, que fíjense la cantidad, un poco haciendo el poquito de recorrido histórico. Recién Graciela decía que la Organización de Naciones Unidas en su asamblea en el 99 designa este día, digamos, pone en palabras, dice, che, hay que hacer algo con un día porque no está alcanzando. A las hermanas las asesinaron en 1960 y fue un asesinato político y por el hecho de ser mujeres, son las dos cosas. Entonces, cuando en este año el lema que nos acompaña es no invisibilicemos la violencia, quiere decir que no dejemos de lado ni uno solo de todos los componentes que hacen a las situaciones de violencia. Es político, es por poder, es porque es mujer, es porque está mal, es porque la humanidad se incomoda ante la potencia de las mujeres. Y mire todas las que estamos hablando, ¿sí? Y también es un tema, este día convoca en primer lugar a las mujeres a reunirnos, a unirnos, a pensar en conjunto, a debatir, a militar políticamente la lucha contra la eliminación de todas las formas de violencia que nos afectan a diario. Pero esto no es un problema de las mujeres, no es algo de lo que nos tenemos que ocupar solamente las mujeres. Si no seguimos en la misma, reproduciendo que la responsabilidad de ver cómo salimos, cómo sobrevivimos, cómo vivimos con un poco de dignidad y con el sueño un poquito más despejado, depende exclusivamente de nosotras. Entonces este también es un día. Nuestra lucha también implica que combinemos a los varones a que hagan algo respecto a su responsabilidad por los privilegios de género que tienen disponibles y por los cuales no tuvieron que luchar. Tienen privilegios de género que les hacen que su vida cotidiana sea absolutamente diferente a las nuestras. Y los feminismos, cuando trabajamos en este sentido, vamos por eso, no vamos en contra de los varones, vamos en contra de los privilegios de género que están disponibles, que están vigentes. Fíjense lo que decía recién Graciela, ¿no? El único país del mundo que vergonzosamente vota en contra de la ampliación de derechos, del reconocimiento de las violencias. Entonces acá me parece que hoy es un día muy especial para convocar, para convocar a pensar qué implican estas políticas, qué implica que hagamos de cuenta que la violencia es nuestra violencia, que el género no tiene nada que ver, que la que tiene una situación de violencia vea cómo se arregla porque en definitiva se la buscó. Estas eran debates que ya estaban resueltos, que ya estaban superados. Vuelvo al recorrido histórico que les mencioné anteriormente. 1960 asesinan políticamente a 3 mujeres y quieren que parezca un accidente. 21 años después la Organización de Naciones Unidas dice que hay que hacer algo con esta fecha, hay que no olvidarse de que estas 3 mujeres fueron asesinadas de esta manera por un gobierno, además, ¿sí? 21 años después hace 2 propuestas que toman recién cuerpo en 1999. Cuando a través de una resolución dice, hagamos 2 cosas. Primero, declaremos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y segundo, hay una campaña que se llama Únete, que es los 10 días de activismo que comienzan el 25 de noviembre y culminan el 10 de diciembre, concluyendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Saben por qué pasa? No es de casualidad, no es que alguien se brotó y no tenía nada que hacer y dijo, bueno, vamos, que queda lindo. No, es porque cuando la Convención Internacional de Derechos Humanos se puso en palabra, no estábamos nosotras ahí contempladas. Entonces hace falta que nuestra legislación, que la legislación internacional vaya permanentemente en esa lucha, en esa construcción cotidiana, a incluirnos, a revalorizar el lugar, a garantizarnos el acceso a los derechos que debiéramos tener pero que no tenemos. Yo iba hace un rato a mencionar algunas cifras, Gra dio algunas. Ustedes saben que parte de la política también es tener buenos números. Y no tenemos buenos números porque quienes cuentan cuerpos son organizaciones no gubernamentales, lo hacen como pueden, lo hacen hasta registrando lo que pasa en los diarios, porque hay un subregistro de las mujeres que son asesinadas cada año. Entonces tenemos
el de la casa de encuentro, observatorios distintos. El observatorio ahora que sí nos ven, que está desde 2015 a partir del primer Ni Una Menos en la República Argentina, dice que estamos teniendo un femicidio cada 35 horas y que hay 227 mujeres muertas entre el 1 de enero y el 24 de noviembre, o sea, desde ayer, ¿se dan cuenta? Ahora hay un número que es más alto y que tampoco refleja lo que está sucediendo, que hubo 289 intentos de femicidios, es decir, la que casi se murió pero siguió respirando. ¿Entienden lo que significa eso? Son mujeres que están dañadas, que están quemadas, que están con un cuchillazo, que están con un balazo, que a lo mejor les pasó cualquier cosa en su cuerpo, que tienen abusos sexuales, que tienen el cuerpo dañado. Y es un número mucho más grande. Imagínense entonces, pensemos un poquito más amplio, la cantidad de mujeres que no tienen un daño físico, pero sí tienen un daño psicológico, porque están todos los días expuestas a sos boluda, no servís para nada, pareces una puta, tus amigas no sirven, tu mamá me molesta, no quiero que trabajes, no podés ganar ni gastar, para el fallido, no podés gastar, no podés ganar más plata que yo. Si ganás más plata que yo porque te acostaste con el jefe. Entonces, hacer visible la violencia, que es el lema de este año, tiene que ver con que reflexionemos, con que nos pongamos en un pensamiento crítico. Si quieren militar, militen. Si no quieren militar, piensen igual. ¿Qué significa que una compañera esté atravesando una situación de violencia en su vida cotidiana? Porque recién la decía, son los compañeros. El 46% de los femicidios están cometidos por el compañero de ese momento, conviviente o no conviviente, pero el compañero actual. El 16% son las exparejas. ¿Y saben cuántos son los desconocidos? El 1%. La ley Micaela que tenemos en nuestro país, que es valiosísima, responde a ese número, el 1% del desconocido que la enganchó en la calle. Todos los demás están cerca. Entonces, cuando sabemos que hay una compañera que está sufriendo violencia, ¿y cómo lo sabemos? Porque tenés un cartel luminoso que dice está viviendo violencia. No tenemos un cartel luminoso. ¿Saben por qué? Porque a las mujeres también nos enseñaron a decir está todo bien. No importa el problema, está todo bien, yo puedo con esto, es porque yo lo provoqué, no es para tanto, tengo que seguir casada, si no, no voy a seguir, no voy a tener nadie al lado, me voy a quedar sola. ¿Alguna de ustedes les dijeron alguna vez te vas a quedar sola? Yo lo escuché varias veces, con ese carácter de mierda te vas a quedar sola. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a tener que asumir el carácter que tenemos y vamos a tener que asumir las consecuencias de nuestras conductas y vamos a tener que asumir que la autonomía nuestra es parte de un proceso de lucha que está vigente y un día como hoy lo que busca es eso, que entre todas hagamos una red bien fuerte, una malla bien fuerte para ver cómo nos sostenemos para estar cada día más potentes, cada día más agarradas a la vida y cada día con mejores condiciones para luchar en este mundo que está ofreciéndonos en este momento en nuestro país las peores condiciones políticas para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Entonces queremos contarles una vez más que tenemos este equipo maravilloso, está acá sentado, todo el equipo a Ganancia de decía el nombre de cada una, pero ahora somos varios más, entonces van a ir viendo los nombres. El equipo de políticas de prevención y abordaje de las violencias de OSBA está atendiendo todas las violencias, incluyendo las violencias por motivos de género en el ámbito doméstico o el ámbito sexoafectivo, las violencias hacia las niñeces y adolescencias y las violencias en el ámbito laboral, que desde que la decisión política de Alejandro hace 2 años atrás de consistir este plan integral de obras sociales libres de violencia, es que hemos abarcado estas distintas áreas de trabajo y cuando abrimos violencia laboral entraron a llover las consultas. Y es un proceso complejo. También les pedimos a veces a las compañeras y a los compañeros, porque hay violencia laboral por motivos de género y violencia laboral que no cuadra en motivos de género. También les pedimos que tengan cierta paciencia, pero no la paciencia resignada, la paciencia de la construcción, el respeto por la construcción de los espacios. Nuestro espacio es un espacio
que requiere mucha capacitación, mucha cabeza. Ya lo van a escuchar a Matri, que es nuestra supervisora, que es una cabeza maravillosa. Hace falta mucha construcción, muchos enlaces, muchos acuerdos, muchos sectores que estén dispuestos políticamente a alargar los privilegios de género que se ganaron hace un montón de años y que nos está costando la vida discutirlos, y nos está costando la vida tratar de que eso quede en un segundo plano, y que en primer plano tengamos el derecho a venir a trabajar en paz, con los recursos que cualquier persona que trabaja tiene, sin diferenciar el género. Tanto que le critican el género, ahora que el género no existe. Bueno, si quieren ir en contra del concepto de género, empecemos a desarmar las prerrogativas del género. Ese es el punto que hay que deconstruir. Bueno, ahí tienen entonces, iba a decir todas las cosas que no dije todo al revés de lo que pensaba, pero no importa. Ahí tienen el QR para pedir asistencia. El equipo trabaja de manera virtual y de manera presencial. La pandemia nos enseñó eso, que podíamos atender a las personas aunque no estuvieran ahí sentadas adelante nuestro. Esto abrió el campo posible de intervención. Tienen ahí un contact center, un 0800, en la opción 4 van a encontrarse con nuestras secretarias que están en condiciones de acompañar una consulta, de identificar qué es lo que sucede y de ver el nivel de gravedad que requiere y el nivel de urgencia con la cual vamos a responder. Es un equipo que no trabaja con listas de espera, los turnos son prácticamente inmediatos, y la verdad es que este espacio, yo sé que puede sonar como un poco vanidoso, no está en todo el país. El espacio que construimos durante 20 años y que en los últimos 2 años le hemos dado un empuje y una velocidad creciendo igual que todo este equipo de trabajo, este equipo no está en toda la República Argentina. Así que, compañeras, pidan ayuda, llamen al teléfono, pregunten cualquier cosa. No hace falta que estén pasando hoy por una situación de violencia, a lo mejor la pasaron hace años, pero las consecuencias de la violencia, el malestar, la depresión, todos los diagnósticos psicológicos que le ponen para no reconocer que se trata de víctimas de violencia, y a los varones también son atendidos en nuestros equipos. Hay espacios nuevos, hay espacios de coparentalidad, se atienden mujeres, madres, varones, padres. Hay una cantidad de dispositivos que tenemos disponibles para dar respuesta a las necesidades de nuestra población afiliada. Todavía estamos en el primer tramo del plan integral, que es trabajar con la población afiliada. El segundo tramo es ampliar el recurso al resto de las obras sociales y al Sistema Nacional de Salud. Estamos preparadas y preparados para eso. Confíen en nuestro equipo, nosotras confiamos en que podemos hacer todo esto juntas. Muchas gracias. Cabe recordar que nuestro gremio, en pos de la defensa y la lucha, no se olviden de que es el único gremio que sacó la licencia judicializada de género. Seguimos con las palabras de la doctora Patricia Paggi, del 2005, que está en el equipo de abordaje, la prevención de violencias, supervisora del mismo. Todos, muchas gracias por la invitación. Siempre es una enorme responsabilidad formar parte de estos espacios colectivos, porque ahí es donde está la puerta, donde queremos incidir, donde queremos sensibilizar. Y como Eliana había preparado mi speech y lo dejé de lado, porque el clima y el contexto también me generan otras reflexiones. Bueno, gracias a las autoridades, gracias a Lili y al equipo por valorar mi contribución a la tarea que vienen haciendo desde hace tanto tiempo, desde cuando eran 4. Ahora me abruman con 20 y tantas. Pero de verdad es un desafío para mí acompañarlas. No es una supervisión a mi criterio, es un pensar conjuntamente, es problematizar. Las situaciones suelen ser difíciles. Lo hacemos con mucho compromiso, con mucha seriedad, recurriendo a mucha información y sabiendo que si no nos alcanza lo que sabemos, tenemos que ir a buscar más saber, porque no es cualquier tema, vulnera derechos muy básicos, que son los derechos humanos de las mujeres esencialmente,
de las niñas, pero también de otras personas, y entonces con ese compromiso es con el que trabajamos. Yo antes de venir acá me preguntaba, ¿cómo damos vuelta este día de tristeza en la historia? Porque lo recordamos porque hay mujeres que han sido asesinadas por luchar por derechos sociales, políticos, de todo orden, individuales. Y además, ¿cómo lo damos vuelta teniendo en consideración que el contexto actual es el que acaban de describir las compañeras? Es decir, tenemos un Estado hostil, explícitamente hostil hacia las mujeres, que habilita a la hostilidad de cualquier persona que ande circulando por la calle y considere que porque mi pollera es más corta o porque nos discutimos en el estacionamiento me pueda decir puta, hija de puta, mina del orto, etcétera, etcétera. No voy a redundar en tantas, que ya las conocen todos los epítetos. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿para qué estamos acá? No es para festejar, es para traer a la carne, a las emociones, al presente, algo que no es historia, sino que sigue ocurriendo, que se reedita cada vez, y no olvidar. Así como las madres fueron tildadas de locas en algún momento porque lo que impidieron es el olvido y trajeron al presente todo el sufrimiento de ellas y de sus familias, cada mujer debe tener presente que yo estoy viva, pero tal vez hay otras tantas sobre las que camino que en esta batalla no lo han logrado. Entonces, lo que apuntamos en estos encuentros es al compromiso por seguir militando los otros 364 días de nuestra vida en cada espacio, en cada lugar, con la compañera, en un equipo técnico, en el juzgado, en el sindicato, donde sea, atentos a no permitir, no consentir, no naturalizar que la violencia nos rodee, nos acorrale, nos controle y guíe nuestros comportamientos. Tenemos la capacidad de elegir. En algunos casos es más limitada. Yo pensaba el símbolo de, ustedes saben, el tema de las mariposas y con las hermanas Mirabal. Bueno, a las mujeres, el patriarcado, al que hasta ahora no hemos mencionado, pero que es el que nos sobrevuela, nos ha querido dejar siempre como orugas. El problema es que la oruga está destinada a ser mariposa. Entonces, a veces una se siente como una oruga y no va a poder salir nunca más. Algunas están despuntando en su cabecita y necesitan que alguien le ayude a romper ese cascarón, y otras vuelan. Aquellas que vuelan deben tener una mirada atenta sobre la compañera de al lado, no juzgarla. La lucha en el barro es una propuesta del patriarcado. La competencia entre mujeres es una propuesta del patriarcado. Nosotras también sabemos ser sororas, ¿sí? También tenemos la posibilidad de cultivar. Y por último, yo lo que les pido es que ninguna entienda que lo que le ocurre si la violencia la atravesó o la atraviesa, que es un problema individual. No es un problema individual, es un problema social. El hecho de ser mujeres nos expone a la violencia, tal como decía Liliana. Cuando queremos volar y mover las alas, siempre va a aparecer un mecanismo de control que va a intentar impedirlo. Pero ¿con qué contamos? Con las otras mujeres, que conocen desde su experiencia, desde su historia, desde la historia de las mujeres y desde el conocimiento que sí se puede. Sí se puede. Afortunadamente acá estamos. Y para cerrar, les quiero decir que no fue magia. Yo adhiero a ese enunciado, más allá de quién lo haya dicho o lo que fuera, es que los hechos sociales no son magia. Son luchas, son militancias, son sucesos históricos que la movilización y la organización va generando. Entonces yo vengo, porque soy una persona mayor, nunca vieja, diría mi abuela, porque viejos son los trapos, de una época en la que no teníamos ley,
no teníamos una ley que mencionara los derechos de las mujeres y aún así trabajábamos donde no había servicios para atender a las mujeres. Me sumé a trabajar con el equipo que coordina Liliana en épocas muy recientes de la promulgación de esas leyes de protección. Tuvimos que esperar mucho tiempo, no había lugares donde formarse, había que leer los textos en francés o en inglés para poder entender qué era la violencia, qué pasaba ahí, ¿sí? Y ahora, Liliana y yo somos docentes universitarios en el posgrado de violencia, ella coordina un equipo altamente profesionalizado, con un montón de dispositivos disponibles para cada tipo de violencia, abre al espacio laboral. Entonces, consideren que es día a día, que el proceso tiene un objetivo central y no lo perdamos nunca de vista. Debemos seguir trabajando por una vida libre de violencia para todas y todos. Muchas gracias. En nuestro acto, las palabras de nuestro secretario general adjunto, el compañero Alejandro Amor. A todas, a todos y a todas. Quiero transmitir el saludo fraternal de la única conducción que tiene el sindicato. Yo siempre digo el hombre o el uno, es un amigo, es un compañero. Un abrazo y un saludo y el acompañamiento permanente de Amadeo para todas las compañeras. Obviamente que me siento orgulloso de todas las compañeras que están en la mesa, las compañeras del Consejo Directivo, de la Gallega, que la Gallega esta pelea la viene dando de toda la vida. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar con la Casa del Encuentro y me acuerdo la primera marcha, el primer acto de Ni Una Menos que organizamos con las compañeras, estaba en la Defensoría, éramos muy pocas personas en ese acto. Y se fueron incorporando hasta que se armó el colectivo, que termina conformándose como el colectivo de Ni Una Menos. Quiero en esto también destacar y reconocer la profesionalidad, por supuesto, pero la militancia y el compromiso de vida de Liliana. La verdad que Liliana se cargó esto como un compromiso propio, como mujer, y llevando adelante una política agresiva, porque hay que ser agresivos. Nacimos siendo rebeldes. Somos peronistas y el peronismo se define por la compañera es un ejemplo con todo el equipo, en la que la mayoría son compañeras, pero también hay varones comprometidos en esta lucha. Te quiero felicitar, Patricia, y si Cristina dijo, no fue magia. También estamos en una pelea cultural en la que se está jugando el destino de Argentina. Veo a las compañeras del cuerpo de tránsito. No tengo ninguna duda que cuando algún energúmeno en la calle insulta a un compañero del cuerpo de tránsito, primero quiero ver si insulta a un varón, porque mide, pero no tengo ninguna duda del nivel de insultos que deben recibir las compañeras mujeres por el solo hecho de ser mujeres y estar en la calle ordenando y cuidando al resto de la ciudadanía en el tránsito.
siempre es a la mujer a la que se agrede de una manera absoluta. Lo mismo para cualquiera de las compañeras que se desempeñan en el ámbito de salud, en enfermería, como técnicas, como médicas o como administrativas. No hay ninguna duda que la violencia de género y la violencia laboral, que ahí no hay frontera, se puede arrancar como violencia laboral y terminar como violencia de género claramente, porque la actitud del violento empieza de a poco y va en aumento. En salud, en desarrollo social, es exactamente igual, con la diferencia que en la calle es un energúmeno manejando y en los hospitales y en los hogares son varones compañeros de nosotros que tienen que cambiar la conducta. Y también, para ir con las cosas más claras, en esta batalla cultural que estamos librando hay violencia de género contra las mujeres, pero hay también violencia contra el colectivo LGTBI y que en muchos casos es mucho más grave todavía. Cuando Elena Hayton promovió la creación del observatorio en la Corte, la verdad que por lo menos había una mujer en la Corte, con todo el respeto que tengo por Elena Hayton, y con las diferencias que tengo, porque no me olvido que firmó el fallo del 2x1 que permitió la libertad en el caso Muiña, un represor que hizo desaparecer a varios compañeros militantes. 2x1 en el que nos presentamos en la Corte Interamericana contra el fallo de la Corte. Tengo esa diferencia y es insalvable con ella, pero también le reconozco el esfuerzo en la OED. Bueno, hoy no está Elena Hayton y hoy tenemos una Corte machirula que expresa las políticas del patriarcado en Argentina y en todo el planeta. La composición de la Corte tiene que ser proporcional con mujeres que se integren. ¿Dónde está la discusión en la Argentina sobre el derecho y la obligación de tener una Corte integrada en igualdad por hombres y mujeres? Se sigue hablando de candidatos hombres para la Procuración General de la Argentina. Se sigue hablando de candidatos hombres para la Corte Suprema. Siempre son hombres, porque este es un proceso cultural en el que estamos combatiendo. Hay pelea hoy en Argentina y es de fondo. Y todas las conquistas y los derechos que se lograron a lo largo de todos estos años, hoy hay una política para retroceder, para bajarlos y tirar todo lo que se fue construyendo. No solamente en la Argentina. Trump es exactamente igual. Y Bolsonaro todavía carga sobre sus espaldas con el asesinato de una concejal de Río de Janeiro en la campaña electoral que fue reivindicada por todo el colectivo en Argentina de Ni Una Menos y el colectivo LGTBI. Pagó por mujer y por negra, porque ese es el costo de Brasil. Si sos mujer y sos negra, pagás doble por el solo hecho de serlo. Por eso, compañeros, a los varones, porque decirles a las mujeres lo que les pasa, lo están sufriendo y lo viven padeciendo. Somos nosotros. Es nuestra conducta la que tiene que cambiar. Hay que deconstruir esa actitud que hemos tenido de considerar lo que hoy se valora desde este gobierno como un principio fundamental, el de propiedad. Se pone el principio, el derecho de propiedad como un valor supremo, y dentro del derecho de propiedad está el de creerlo que las mujeres son propiedad de nosotros. No, compañeros, somos personas, son personas las mujeres, son personas los varones, son personas los gays, las lesbianas, los travestis, son personas y tenemos los mismos derechos todos. Y nadie tiene por qué venir con una política desde un Estado en el que
se pretende desprender de todas las obligaciones, pero además poner este principio del derecho de propiedad en el que vienen no solamente por los valores de los objetos, sino por los valores de las personas. Esto es lo que está escondido detrás de este discurso. Lean con atención porque no son twitters circunstanciales. No tiran las cosas circunstancialmente. Cada cosa que dicen tiene un objetivo. Me gustaría saber si el juicio que se llevó adelante contra Cristina hubiera tenido las mismas adjetivaciones y calificaciones si el que hubiera estado sentado y acusado hubiera sido un presidente varón. Queda claro que no. Las persecuciones por haber sido peronista y por haber sido mujer, porque esa es la condena más importante, el hecho de haber sido mujer y la marca de decir las cosas que pasaban y pasan en la Argentina. Es verdad, como dice Liliana, hoy tenemos una compañera en los registros oficiales, en los registros que hacen con un gran esfuerzo las ONG, las organizaciones libres del pueblo. Una compañera víctima de femicidio cada 35 horas. No es la realidad. Esa no es la realidad. Si pudiéramos acceder a los registros reales y si pudiéramos ver en el interior, porque las notas más importantes son las que suceden en la ciudad, en el AMBA y en las grandes ciudades como Córdoba, Mendoza, Rosario, pero no en el interior profundo de la Argentina. Y violencia hay en todos lados, pero los casos que suelen comunicarse y se logran identificar y poder registrarlos, lo digo porque lo he trabajado con las compañeras, con María Elena, que la verdad, María Elena Nadeo, con Diana Mafía, con Dora Barrancos. La verdad, lo que sucede es mucho más. Y lo que no tiene registro son los hechos diarios de la violencia sobre las mujeres que no terminan en un femicidio, que no se denuncian. Liliana enumeró muchas de las causas, como, bueno, en algunos casos la situación económica, en otros casos hasta casi una convicción cultural que tenemos que cambiar desde nosotros los varones, que es, yo tal vez hice algo para que esto ocurriera. La verdad que no. El ser mujer no es haber hecho nada. El vestirte como vos querés no es haber hecho nada. El peinarte como vos querés no es haber hecho nada. El ser capaz, el destacarte, no es haber hecho nada. No es haber hecho nada más que lo que hace también un hombre, lo que hace cualquier persona. Es un derecho. Es un derecho que tenés en la vida. Vos te lo ganaste, vos lo construiste, vos lo hiciste y te tienen que respetar como se respeta a cualquier ser humano. Y no sucede. Por eso es muy importante, porque en estos momentos que vivimos, en los que se confunden las cosas, porque parece que el único problema que hay en la Argentina, y lo digo también claramente porque sí hay cosas que aclarar. Si somos peronistas, no empecemos a hablar de achicar el déficit fiscal, no hablemos de la necesidad de terminar con la emisión monetaria, no hablemos de la necesidad de, bueno, hay que privatizar alguna de las empresas del Estado, no hablemos de, bueno, hay que cambiar las figuras, el nombre de Néstor Kirchner al Centro Cultural, porque el de la libertad es bienvenido. No hablemos en el lenguaje de ellos. No hablemos en el lenguaje de ellos. Ese es el lenguaje de ellos. El nuestro es el propio. Nosotros tenemos nuestros principios, nuestra forma de hablar y nuestra forma de decidir en la vida. Nosotros no agredimos, nosotros no ejercemos la violencia, rechazamos cualquier tipo de violencia porque somos los primeros que la padecimos. La primera desaparecida en la República Argentina fue el cadáver de Eva Perón, y sobre eso la mutilaron, porque es terrorista. Los Paco Yamangreo que
era su amigo, lo persiguieron por puto y peronista, por las dos cosas. Los primeros que padecimos las consecuencias de esta política institucional, histórica del patriarcado y del antiperonismo fue el peronismo y particularmente las mujeres. Tita Merelo estuvo proscripta porque era peronista, porque era mujer. Por eso, esto que forma parte de la historia, para las compañeras sepan que hoy en Twitter, hoy en Instagram, hoy en TikTok, te bastardean, te basurean porque consideran que sos un objeto, una cosa. Y se consideran con derecho a decirlo sin impunidad, porque ni siquiera hay castigo cuando el propio presidente de la nación baja a estas políticas y estas posturas siendo presidente. El que es presidente tiene responsabilidad hasta en la forma de hablar, en la forma de comportarse, y tiene que respetar a todo el mundo por el hecho de ser personas. Por eso, las cosas claras. Esta es una pelea cultural en la que la economía es nada más que un pedacito. Para los que somos peronistas, la pelea es por el poder de la Argentina. La pelea es política. Y cuando la pelea es política y es por el poder, es también tirar abajo el patriarcado, porque es política de sometimiento, como es política de sometimiento seguir teniendo al 50% de pobres y preocuparse porque no haya déficit fiscal. Dejen de lado el déficit fiscal y levanten a la gente de la pobreza y generen empleo. Ellos pelean por el déficit fiscal y nosotros peleamos por la creación de trabajo en igualdad de condiciones para las mujeres y los varones. Peleamos por la educación en igualdad de condiciones para las mujeres y los varones. Peleamos por una vivienda digna para las mujeres y para los varones. Peleamos para que no te rompan la cabeza con el alquiler y se regule desde el Estado para las mujeres y para los varones. Peleamos para que cada una tenga el derecho a la jubilación como le corresponde. Peleamos para que no sea una vergüenza que le saquen la jubilación a Cristina diciendo que ella cobra un privilegio. ¿Y por qué no hablan del resto de los presidentes? Si bajan privilegio, que se lo bajen al resto de los presidentes, o más si no cobran porque tienen derecho. ¡Basta! ¡Basta! ¡Que no cobran! ¡Basta! Por los derechos se pelean y se defienden. Por eso, compañeros, para los varones, porque somos nosotros. Cuando les toca conducir a un compañero, respeten a quien conduce, sea mujer, sea varón, sea gay, sea lesbiana, es una persona, respeten, porque el que le falta el respeto, él mismo se está perdiendo el respeto a sí mismo porque le va a tocar también en algún momento. No se equivoquen cuando hay violencia laboral y cuando tratan de ir sobre una compañera, sobre un compañero gay, sobre una compañera lesbiana. Obviamente que en la vida se construye por relaciones entre personas que se juntan, que conforman una familia. Es así la vida, pero cuidado que hay un límite. El límite es cuando la compañera te dice que no. El límite es que cuando un compañero gay te dice que no. El límite es cuando una compañera lesbiana te dice que no. El límite es que cuando una compañera o un compañero trans te dice que no. Cuidado, porque cuando es no y no se jode más. Esto tiene que estar en claro para todos los varones, porque nosotros somos los que violamos eso. Escuchamos el no y decimos, sí, ella me provocó y quiso que yo le hiciera lo que le estoy haciendo. ¡Basta! No es no y no se jode más. Respetemos a todas las personas en la condición que cada uno ha decidido. No somos dueños de nadie. No somos dueños del cuerpo de las mujeres y somos dueños de la vida de nadie. Por eso, compañeros y compañeras, en este momento que estamos viviendo en la Argentina, que vienen por los sindicatos, que vienen por las obras sociales, porque hoy en el boletín oficial salió programa de administración y gestión en las intervenciones de las obras sociales. Hoy en el boletín vienen por 60 obras sociales, porque vienen por los sindicatos. Cuando la semana pasada en la Comisión de Trabajo quisieron meter el proyecto de TETAS
para romper el modelo sindical peronista de gremios por actividad y por rama, desarmar eso, construir gremios por empresa, voltear las afiliaciones, igual que Martínez de Oz en el proceso, y crear una comisión para la revisión del patrimonio de las dirigentes y de los dirigentes sindicales. Es el proceso militar, es la misma política. Por eso, compañeros, si hay alguien ofendido porque votó por Milei, lo siento, porque no tienen piedad y nosotros tenemos responsabilidad histórica. Nos hacemos cargo de lo que es el peronismo y del peronismo con todos, porque no sobra nadie. Con Cristina, con Claudio Vidal de Santa Cruz, con Schiaretti, con Axel Kicillof, con todos los compañeros y compañeras. El peronismo se está renovando y el peronismo es la única alternativa de poder, porque no fue mafia, fue el peronismo que pasó por Argentina, fue Perón, fue Vita, fue Néstor, fue Cristina, fue el movimiento obrero, fue Rucci, fue Saúl Boldini, fue la CGT, fue la señora Carlos, fueron los movimientos desaparecidos y como dice Carmen Vega, a pesar de las sillas y los bastones, estas locas siguen de pie, también fue por las madres y por las abuelas. Son 30.000 desaparecidos. Compañeros, somos peronistas, creemos y vamos para adelante. El futuro lo construimos con lucha. Adelante, todas, todos y todos. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Liliana y la gallega, y Marta sobre todo, la verdad que todas compañeras de fierro, militantes. Mañana les ponemos como corresponde, porque es una obligación, esto sí que es una obligación de nosotros, en nombre de Olga San Sebastián, a la casa de la obra que nos aprueba la violencia. Mañana a las 8 de la mañana, aquí en la calle Juan, casi Avenida Floragua. Así que están todas invitados y los varones también, para que empecemos a deconstruir la actitud machista patriarcal que tenemos. ¡Basta! ¡Cambiemos!